Mi nuera se olvidó de colgar el teléfono y escuché cómo hablan realmente de mí. Amor, vamos a echar a esta vieja inútil de la casa. Me quedé en silencio, pero al día siguiente descubrieron que nada estaba ya a su nombre. Hay días que cambian todo para siempre, ¿verdad? Momentos que dividen tu vida en un antes y un después tan marcado que hasta el aire que respiras sabe distinto. Para mí, ese día fue el 15 de marzo de hace 2 años, cuando enterramos a mi Armando. Me acuerdo perfectamente de cada detalle de esa mañana. El cielo estaba gris, como si hasta las nubes supieran que se nos iba el hombre más bueno que había pisado esta tierra. Yo llevaba puesto mi vestido negro de seda, ese que Armando me había regalado para nuestro aniversario número 30. «Te ves hermosa de negro, Clotilde», me había dicho entonces con esa sonrisa traviesa que me enamoró desde el primer día. Nunca imaginé que lo usaría para despedirlo. El panteón estaba lleno. Armando era querido por todo mundo. Sus empleados, los vecinos, hasta el señor que vendía periódicos en la esquina había venido a darle el último adiós. Pero mis ojos no podían apartarse de Iker y Jimena, parados junto a mí frente al ataúd. Mi hijo lloraba con sinceridad. Lo conocía bien, pero ella, ¡ay, Dios mío! Ella apenas podía disimular una sonrisita cuando pensaba que nadie la veía. ¿Cómo puede una mujer sonreír en el funeral de su suegro? En ese momento pensé que tal vez era su manera de lidiar con el dolor, que cada quien procesa la tristeza diferente. Qué ingenua fui. O mejor dicho, qué ciega estuve por amor. Después del sepelio, regresamos a la casa para el tradicional convivio. La mansión que Armando y yo habíamos construido juntos durante 35 años de matrimonio se llenó de murmullos, abrazos y el aroma del mole que había preparado Esperanza, nuestra cocinera de toda la vida. Pero yo me sentía como fantasma en mi propia casa, viendo cómo la vida continuaba mientras mi mundo se había derrumbado. Fue esa misma tarde cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Damián Paredes, nuestro abogado de confianza desde hace más de 3 décadas, me llevó a la biblioteca para hablar de asuntos importantes. Pobre Damián, tenía los ojos rojos de tanto llorar. Él y Armando eran más que socios. Eran hermanos del alma, Clotilde. Me dijo con voz quebrada: «Sabes que Armando dejó todo muy bien organizado. Las empresas, las propiedades, las cuentas. Todo está en orden para que puedas vivir tranquila el resto de tu vida. Pero yo ya había tomado mi decisión. Durante las últimas semanas de enfermedad de Armando, algo dentro de mí había empezado a sospechar. Pequeñas cosas. La manera en que Jimena preguntaba sobre las finanzas familiares, cómo se ofrecía siempre a acompañarme al banco, sus comentarios sobre lo complicado que debía ser manejar tanto dinero a mi edad. «Damián», le dije mirándolo directamente a los ojos, «quiero que hagas algo por mí, algo que ni siquiera Iker debe saber». Le expliqué mi plan. Quería que se anunciara públicamente que yo había decidido heredar todo a Iker y Jimena, que por mi edad y mi dolor prefería que ellos se hicieran cargo de los negocios familiares, pero la realidad sería muy diferente. «¿Estás segura de esto, Clotilde?», me preguntó preocupado. «¿No crees que estás siendo demasiado desconfiada?». Le conté entonces sobre la sociedad fantasma que había creado años atrás, cuando empecé a notar ciertos cambios en Jimena, una estructura legal perfecta que mantendría todo bajo mi control absoluto. Aunque en apariencia fuera solo una viuda dependiente, Armando lo sabía, por supuesto. Él también había notado cosas extrañas. «Mija», me había dicho una noche mientras tomábamos café en el jardín, «esa mujer tiene hambre en los ojos, no hambre de comida, sino de lo que es nuestro». Damián aceptó ayudarme, aunque no le gustaba nada la idea. 2 horas después, reunimos a toda la familia en la sala principal. El ambiente estaba cargado de expectativa. Todos sabían que se leería el testamento. Vi cómo los ojos de Jimena brillaron cuando Damián anunció que, por decisión propia, la señora Clotilde Rivas ha decidido traspasar todos los bienes familiares a su hijo Iker y su nuera Jimena, para que puedan continuar el legado que don Armando construyó con tanto esfuerzo. La actuación de Jimena fue perfecta. Se acercó a abrazarme con lágrimas en los ojos, diciéndome que no se preocupara, que siempre tendría un hogar con ellos, que la cuidarían como se merecía, pero yo vi algo más en su mirada. Triunfo puro. Iker también parecía sorprendido, pero agradecido. Mi hijo siempre había sido noble de corazón.
demasiado bueno para este mundo cruel. Me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Mamá, no te preocupes por nada. Esta siempre será tu casa». ¡Qué ironía! No sabía que sus propias palabras se volverían mi prisión. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en la cama que había compartido con Armando durante tantos años y lloré como no había llorado jamás. No solo lloraba por mi esposo, sino por lo que presentía que vendría. Había iniciado un juego peligroso y no sabía si tendría las fuerzas para llegar hasta el final. Pero algo dentro de mí, algo que había heredado de mi madre y de mi abuela, me decía que tenía que hacerlo. Las mujeres de mi familia siempre habíamos sido fuertes, estrategas silenciosas que protegían lo suyo sin hacer ruido. Guardé en mi buró la documentación real de la sociedad fantasma, esos papeles que demostraban que yo seguía siendo dueña de absolutamente todo, y me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, descubriría las verdaderas intenciones de quienes me rodeaban. Nunca imaginé cuánto dolor me costaría esa decisión, pero tampoco imaginé cuánta fuerza descubriría en mi propia alma. El primer día de mi nueva vida como dependiente había comenzado. Los primeros días después del funeral pasaron como en una neblina extraña. La casa se sentía diferente, como si las paredes mismas supieran que Armando ya no estaba, pero lo que más me dolía no era su ausencia. Eso era natural, era parte del duelo que cualquier viuda debe enfrentar. Lo que me partía el alma era darme cuenta de que mi propio hogar se estaba convirtiendo en territorio ajeno. La primera señal llegó apenas 3 días después del entierro. Yo estaba en la cocina desayunando con Esperanza, como habíamos hecho durante 15 años. Ella me servía mi café con canela y me contaba los chismes del mercado, esas pequeñas rutinas que me daban un poco de normalidad en medio del caos de mi corazón. «Señora Clotilde», me dijo Esperanza en voz bajita, mirando hacia la puerta. «La señora Jimena me dijo ayer que ya no prepare el desayuno para usted a las 7. Dice que ahora desayunarán todos juntos a las 8:30. Me quedé con la taza a medio camino hacia los labios. ¿Te dijo eso?» «Sí, señora. Y también me pidió las llaves de la despensa. Dice que ahora ella se va a encargar de planear los menús. Las llaves de la despensa. Esas llaves que yo había manejado durante 35 años, que conocían mis manos mejor que las de nadie. Sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero me tragué el orgullo y le sonreí a Esperanza. «Está bien, mija, los tiempos cambian», pero por dentro, algo se retorció como una víbora. La despensa era mi territorio, mi reino pequeñito donde yo decidía qué se comía en mi casa, y ahora Jimena, que apenas llevaba 5 años en la familia, se estaba apropiando de él como si fuera suyo por derecho. Esa misma mañana, mientras me arreglaba en mi recámara, escuché ruidos extraños viniendo del estudio de Armando. Era Jimena, moviendo cajas y papeles con una prisa que me pareció sospechosa. «¿Necesitas ayuda con algo, mija?», le pregunté desde la puerta. Se sobresaltó como si la hubiera cachado robando. «Ay, suegra, no la escuché llegar, solo estoy organizando un poco, ya sabe. Hay tantos papeles importantes aquí». Papeles importantes. El estudio de Armando era sagrado para mí, lleno de recuerdos de todas las noches que él se quedaba trabajando hasta tarde, construyendo el imperio que ahora ellos creían haber heredado. «Puedo ayudarte», le ofrecí. «Conozco todos los documentos. No se preocupe», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Iker y yo ya nos estamos encargando de todo. Usted descanse, que ya ha sufrido bastante. Descanse», como si fuera una inválida. Como si mis 62 años me hubieran vuelto inútil de la noche a la mañana. Me retiré sin decir palabra, pero esa noche no pude dormir. ¿Qué papeles estaría revisando Jimena con tanta urgencia? La cosa se puso peor cuando, una semana después, llegué al comedor para la cena y encontré que mi lugar en la cabecera de la mesa, el lugar donde me había sentado como señora de la casa durante más de 3 décadas, estaba ocupado por Jimena. «Ay, suegra», me dijo sin levantarse. «Le cambié el lugar porque aquí llega mucha corriente de aire y no quiero que se enferme. Ahora está junto a Iker. Ve qué cómodo». Mi nuevo lugar era al lado, como una invitada, como una pariente lejana que venía de visita. Iker no dijo nada. Estaba absorto en su teléfono, y yo me tragué otra vez las palabras que quería gritar. Pero lo peor vino después. Jimena había reorganizado el menú de esa noche.
En lugar de la comida tradicional mexicana que siempre habíamos disfrutado en familia, había preparado una ensalada diminuta y pescado hervido. Es por su salud, suegra, me explicó mientras me servía una porción ridículamente pequeña. A su edad, ya no debe comer tantas grasas ni condimentos. El doctor dice que las personas mayores deben cuidar mucho su dieta. ¿El doctor? ¿Cuál doctor? Mi médico de toda la vida, el doctor Herrera. Jamás me había dicho nada parecido. Pero ahí estaba yo, frente a mi plato de comida de hospital, sintiéndome como una extraña en mi propia mesa. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó Iker, notando finalmente que yo no había tocado la comida. «Sí, mijo, solo que no tengo mucha hambre». Jimena intercambió una mirada con él que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de alguien que acababa de anotar un punto en su favor. Los días siguientes trajeron más cambios sutiles. Mi recámara fue reorganizada, mientras yo estaba en misa. Mis cosas personales fueron guardadas en un lugar más seguro. O sea, escondidas donde yo no pudiera encontrarlas fácilmente. La televisión de la sala principal ahora solo sintonizaba los programas que a Jimena le gustaban. «Es que usted ve puras telenovelas viejas, suegra», me dijo una tarde cuando traté de cambiar el canal. «Estos programas de cocina son más educativos». Programas de cocina. Cuando yo había cocinado para mi familia durante 40 años antes de que ella siquiera supiera hervir agua. Lo más doloroso era ver cómo Iker se iba alejando de mí poco a poco. Antes del funeral, él y yo teníamos nuestra rutina. Café en el jardín los domingos por la mañana, donde me contaba sus planes para el negocio, y yo le daba mis consejos. Ahora, esos cafés se habían convertido en reuniones de trabajo entre él y Jimena, donde yo claramente sobraba. «Son cosas muy complicadas, mamá», me decía cuando yo preguntaba si podía acompañarlos. «Mejor descansa». Otra vez esa palabra, descansa, como si fuera una anciana senil en lugar de la mujer que había ayudado a construir todo lo que ahora administraban. Una noche, 2 meses después del funeral, me desperté sed y bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba a oscuras, pero escuché voces viniendo del estudio. Era Iker y Jimena, hablando en susurros. Me acerqué sin hacer ruido. No sé por qué, algo en mi instinto me dijo que tenía que escuchar. No pude oír todo, pero alcancé a distinguir algunas frases. «Más fácil de lo que pensábamos. No sospecha nada. Pronto podremos». Se callaron cuando crujió una tabla del piso bajo mis pies. Para cuando llegué a la cocina, ya habían salido del estudio y subido a su recámara. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, preguntándome si mi paranoia era parte del duelo o si realmente había razones para preocuparme. 3 meses después del funeral, ya no tenía dudas. Mi casa se había convertido en su casa, y yo era apenas una tolerada inquilina en mi propio hogar, pero ellos no sabían que la verdadera dueña de todo seguía siendo yo, y que cada humillación, cada desplante, cada reorganización de mi vida, yo la estaba guardando cuidadosamente en mi memoria, como fichas en un juego de ajedrez que apenas estaba comenzando. Si hay algo que he aprendido en mis 62 años, es que la crueldad más efectiva no viene en gritos ni golpes. No, la crueldad más letal es la que se disfraza de cuidado, la que te mata con pequeñas cortadas diarias hasta que un día despiertas y te das cuenta de que estás desangrándote sin saber cuándo empezó todo. Jimena era una maestra en ese arte, y yo, como una tonta, tardé meses en darme cuenta de que cada detalle que tenía conmigo era en realidad una puñalada envuelta en papel de regalo. Todo empezó con la comida. «Ay, suegra», me decía con esa voz melosa que ahora reconozco como puro veneno. «Se me olvidó por completo que usted ya había almorzado, pero no se preocupe, le caliento su platito en el microondas». Claro que no se le olvidaba, lo hacía a propósito. Mi comida siempre llegaba fría, como si fuera una limosna para una pordiosera, mientras ellos disfrutaban de los guisados humeantes que Esperanza preparaba con tanto amor. Yo tenía que conformarme con sobras recalentadas que sabían a cartón. «Es que a su edad, suegra, es mejor comer despacio y masticar bien», me explicaba mientras me servía porciones cada vez más pequeñas. Mi abuelita también tenía problemas para digerir cuando llegó a los 60. ¿Problemas para digerir? Yo estaba más sana que muchas mujeres de 40, pero ella me trataba como si fuera una inválida al borde de la tumba.
Y lo peor era que lo hacía delante de toda la familia, sembrando en todos la idea de que yo estaba decayendo, que era una carga. Pero la comida era solo el principio. Después vinieron mis cosas personales. Un día llegué a mi recámara, y mi vestido azul rey, ese que tanto me gustaba, había desaparecido. ¿Has visto mi vestido azul, mija?, le pregunté a Jimena. ¿Cuál vestido, suegra?, me contestó con cara de inocente. Ah, el que estaba muy desgastado. Esperanza lo mandó a la caridad. Ya sabe cómo es ella, siempre queriendo ayudar a los necesitados. Desgastado. Mi vestido estaba impecable. Lo había comprado apenas el año anterior. Pero cuando fui a reclamarle a Esperanza, ella me miró confundida. Señora Clotilde, yo no mandé ningún vestido a la caridad. Fue la señora Jimena quien me dijo que usted ya no lo quería. Así fue como empecé a perder mi ropa poco a poco. Cada semana desaparecía algo. Un collar que había sido de mi madre, una blusa de seda, mis zapatos más cómodos. Siempre había una excusa, que estaba dañado, que ya no me quedaba bien, que sería mejor donarlo a quien lo necesitara más. Suegra, me decía Jimena cuando yo protestaba. A nuestra edad ya no debemos ser tan apegadas a las cosas materiales. Lo importante es el alma, ¿no le parece? Nuestra edad, como si ella y yo fuéramos contemporáneas. Cuando yo le llevaba casi 30 años, pero esa era otra de sus estrategias. Hacerme sentir como si fuéramos dos viejitas charlando, quitándole importancia a mi autoridad como la señora de la casa. Los comentarios sobre mi edad se volvieron constantes. Ay, suegra, qué rápido se cansa últimamente. Será la edad. Suegra, ¿está segura de que se acordó bien? Es que a veces la memoria nos falla cuando vamos cumpliendo años. No se preocupe por subir las escaleras, suegra. A su edad es peligroso. Cada frase era como una gota de ácido en mi autoestima. Me estaba convenciendo poco a poco de que efectivamente estaba vieja, cansada, inútil, y lo hacía frente a las visitas, frente a Iker, frente a cualquiera que pudiera escuchar. Recuerdo particularmente una tarde en que vino mi comadre Rosario a visitarme. Estábamos tomando café en la sala cuando Jimena llegó con una chamarra. Suegra, tápese bien. Ya sabe que las personas de su edad se enferman muy fácil con los cambios de temperatura. Rosario me miró extrañada. Hacía un calor espantoso, pero Jimena insistió tanto que terminé poniéndome la chamarra para evitar un pleito. Durante toda la visita, Rosario no paró de preguntar si me sentía bien, si necesitaba algo, si no estaba enferma. Después, cuando se fue, me di cuenta de lo que había pasado. Jimena había plantado en mi comadre la semilla de la duda. Ahora Rosario iba a contarle a todo el mundo que Clotilde Rivas estaba decayendo, que ya no era la mujer fuerte de antes. Solo me preocupo por usted, suegra, me dijo Jimena cuando le reclamé. Es que se ve muy frágil últimamente. Frágil, yo, que había criado un hijo sola durante los primeros años porque Armando trabajaba día y noche construyendo nuestro futuro. Yo, que había manejado las finanzas familiares cuando él se enfermó del corazón. Yo, que había enfrentado la muerte de mis padres, las crisis económicas, los problemas del negocio, todo con la cabeza en alto. Pero la gota que derramó el vaso fue lo que pasó en la cena de cumpleaños de mi nieta, la hija de mi sobrino Roberto. Toda la familia estaba reunida, hermanos, primos, compadres. Yo me había arreglado especialmente bien esa noche, con mi vestido verde esmeralda y las perlas que Armando me regaló en nuestras bodas de plata. Estaba contando una anécdota de cuando Iker era pequeño, de esas historias que siempre hacían reír a todo mundo. Pero a la mitad de mi relato, Jimena me interrumpió. Ay, suegra, ya contó esa historia 3 veces hoy. ¿No se acuerda? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraron con lástima, como si efectivamente estuviera perdiendo la cabeza. Yo sabía perfectamente que era la primera vez que contaba esa historia. Pero ¿cómo podía defenderme sin parecer una vieja loca y necia? Disculpen, murmuré. A veces una se confunde. Roberto, mi sobrino querido, me apretó la mano con cariño. No te preocupes, tía, a todos nos pasa. Pero vi las miradas que intercambiaron, las caras de preocupación, los susurros discretos. En 5 minutos, Jimena había logrado plantar en toda mi familia la idea de que yo estaba perdiendo la razón. Esa noche,
Cuando llegamos a casa, me fui directo a mi recámara y lloré hasta quedarme dormida, por primera vez desde la muerte de Armando. Me sentí verdaderamente sola. No solo había perdido a mi marido, sino que estaba perdiendo mi dignidad, mi lugar en el mundo, mi propia identidad. Pero algo extraño pasó mientras lloraba. Entre el dolor y la humillación, empecé a sentir algo más, rabia, una rabia fría y calculadora que me subía desde el estómago hasta la garganta. Me levanté, fui al espejo y me miré fijamente. «Clotilde Rivas», me dije en voz baja, «esta mujer te está destruyendo poquito a poco, y tú se lo estás permitiendo». Esa madrugada tomé una decisión. Si Jimena quería jugar sucio, tendría que enfrentarse a una rival digna de su nivel, porque yo había sido tonta, sí, pero no era una víctima indefensa. Era hora de recordarle a todo el mundo quién era realmente la dueña de esta casa. Dicen que el amor de madre es ciego, pero yo creo que a veces nos hacemos los ciegos a propósito, porque aceptar la verdad duele tanto que preferimos vivir en la mentira, aunque nos esté matando por dentro durante meses, tal vez durante años. Hubo señales que yo ignoré como una tonta, pequeñas cosas que mi instinto me gritaba que estaban mal, pero que mi corazón de madre no quería ver, porque aceptar esas señales significaba aceptar que mi único hijo me estaba traicionando. La primera vez que algo me olió mal fue hace más de un año, cuando Armando todavía estaba vivo pero ya muy enfermo. Yo estaba revisando los estados de cuenta del banco, como hacía cada mes desde que él ya no podía ocuparse de esos detalles. «¿Qué es esta transferencia, mijo?», le pregunté a Iker, mostrándole un movimiento de 50,000 pesos que no reconocía. «Ah, eso», me dijo sin pestañear, «es para el mantenimiento de la oficina nueva. Ya sabes, mamá, los gastos del negocio son cada vez más altos. Oficina nueva». Yo no sabía nada de ninguna oficina nueva, pero tampoco quise insistir. Armando estaba tan débil en esas semanas que no quería preocuparlo con detalles financieros. Además, Iker siempre había sido honesto conmigo. ¿Por qué iba a dudar de él ahora? Pero los gastos del negocio se fueron volviendo más frecuentes. Transferencias de 30,000, de 40,000, de 60,000 pesos. Siempre había una explicación. Equipos nuevos, renovación de contratos, problemas con un proveedor que había que resolver rápido. ¿No crees que son muchos gastos extraordinarios, Iker?, le pregunté una tarde. «Mamá», me dijo con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba, «confía en mí. Papá me enseñó bien el negocio. Estos gastos son inversiones que van a dar mucho fruto después». Y yo le creí, porque era mi hijo, porque Armando siempre decía que Iker tenía muy buena cabeza para los números, porque quería creer que todo estaba bien. Después empecé a notar otras cosas. Jimena llegaba a casa con joyas nuevas, aretes de oro, una pulsera de diamantes pequeñitos, un anillo que brillaba como las estrellas. Cuando le preguntaba de dónde los había sacado, siempre tenía una historia lista. Mi amiga Carolina me los regaló. Me decía, «¿Te acuerdas de Carolina? Esa que se casó con el empresario japonés. Como ya tiene tantas joyas, me dio estas que ya no usa. O, los compré en el tianguis de los sábados. Son de fantasía, pero se ven bonitos, ¿verdad?». Yo sabía distinguir entre joyería fina y fantasía. Había crecido en una familia de joyeros. Mi padre tenía el ojo más entrenado de todo Guadalajara. Esas piedras eran reales. Esos metales eran de ley. Pero ¿cómo podía acusar a mi nuera sin pruebas? ¿Cómo podía sospechar que estuviera gastando nuestro dinero en lujos personales? Los viajes también se volvieron más frecuentes. «Tenemos que ir a Monterrey por el negocio», me informaba Iker. «Estaremos fuera el fin de semana». O, «Hay una convención importante en Cancún. Jimena viene conmigo porque necesita conocer a los proveedores nuevos». Siempre regresaban bronceados, relajados, con regalitos para mí. Una blusa que nunca me ponía, un perfume que no me gustaba, chocolates que se quedaban olvidados en mi buró, regalos que parecían más bien disculpas. «¿Cómo les fue en el viaje de negocios?», les preguntaba. «Muy bien, mamá. Cerramos contratos importantes», me respondía Iker, pero nunca me daba detalles, nunca me mostraba los contratos, nunca me explicaba exactamente qué habían logrado. Antes, cuando Armando manejaba los negocios, yo sabía de cada junta, de cada cliente, de cada decisión importante.
Ahora me sentía como una extraña en mi propia empresa familiar. La gota que derramó el vaso de mis sospechas fue lo que pasó con las escrituras de la casa de la playa. Armando y yo habíamos comprado esa casita en Puerto Vallarta hace 15 años. Para nuestros fines de semana románticos y las vacaciones familiares, era nuestro refugio, nuestro lugar especial. Un día, buscando unos documentos viejos, encontré las escrituras en el escritorio de Iker. Pero algo estaba mal. El papel se veía diferente, más nuevo. Cuando lo revisé con cuidado, me di cuenta de que la fecha era reciente y que aparecía únicamente el nombre de Iker como propietario. «Mijo», le pregunté esa noche durante la cena, «¿por qué tienes escrituras nuevas de la casa de la playa?» Se puso pálido como papel. Jimena intervino inmediatamente. «Ay, suegra, es que hubo un problema con los papeles originales. ¿Se acuerda del huracán del año pasado? Se dañaron muchos documentos en la notaría y tuvieron que hacer copias nuevas. Pero aquí solo aparece el nombre de Iker». Insistí. «¿Dónde está mi nombre? Es solo un trámite legal, mamá», me explicó Iker evitando mis ojos. «Como ahora yo manejo los bienes familiares, es más fácil si todo está a mi nombre, pero la casa sigue siendo tuya también, por supuesto». Por supuesto. Esas palabras me sonaron huecas, falsas. Pero otra vez me tragué mis dudas. ¿Qué madre quiere creer que su hijo la está despojando de sus propiedades? Las conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba también se hicieron más frecuentes. Entraba a la sala y de repente Iker y Jimena se callaban como si los hubiera cachado contando secretos. O hablaban en su recámara con la puerta cerrada, cosa que nunca habían hecho antes. «¿De qué platican tanto últimamente?», les pregunté una vez con tono casual. «Cosas del trabajo, mamá», me respondió Iker. «Ya sabes que a ti no te gusta que te molestemos con detalles aburridos del negocio, pero a mí siempre me habían gustado los detalles del negocio». Yo había sido socia de Armando durante 30 años. Había participado en todas las decisiones importantes. ¿Cuándo había dado la impresión de que no me interesaban esos temas? Lo más extraño era que Jimena parecía saber de las finanzas familiares más que yo misma. Un día la escuché hablando por teléfono con alguien del banco, dando instrucciones sobre una inversión. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que solo estaba ayudando a Iker con los trámites burocráticos. «Es que él está muy ocupado con los clientes, suegra. Yo me encargo de estas cositas menores para quitarle trabajo». Cositas menores. Hablar con el banco para mover inversiones de cientos de miles de pesos. Durante meses luché conmigo misma. Una parte de mi mente me decía que algo estaba muy mal, que había demasiadas coincidencias extrañas, demasiadas explicaciones que no cuadraban. Pero mi corazón de madre me gritaba que estaba siendo paranoica, que el dolor por la muerte de Armando me estaba volviendo desconfiada. «Tal vez es normal», me decía a mí misma. «Tal vez así funcionan las familias modernas. Tal vez yo estoy muy chapada a la antigua». Pero una madrugada, mientras no podía dormir por el dolor de espalda, bajé a la cocina por una aspirina. La oficina de Iker tenía luz y escuché voces. Me acerqué sin hacer ruido. No sé por qué, pero algo me impulsó a espiar. Era Iker hablando por teléfono a las 3 de la mañana. «No te preocupes», decía en voz baja. «Ella no sospecha nada. En unos meses más vamos a poder hacer la transferencia grande sin problemas». Mi corazón se paró. Transferencia grande. ¿Quién no sospechaba nada? ¿De qué estaba hablando mi hijo a las 3 de la mañana? Esa madrugada tomé la decisión más difícil de mi vida. Al día siguiente llamé a Ricardo Solano, un detective privado que había trabajado antes para nuestras empresas investigando empleados deshonestos. «Don Ricardo», le dije, «necesito que investigue a alguien muy cercano a mí y necesito que sea completamente discreto. Era hora de dejar de fingir que no veía las señales. Era hora de saber la verdad, aunque me destrozara el alma. Hay momentos en la vida que quedan grabados en tu alma como hierro al rojo vivo. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después tan brutal que hasta el aire que respiras cambia de sabor. Para mí, ese momento llegó un jueves por la tarde. Cuando el mundo tal como lo conocía se desplomó como castillo de naipes. Era 15 de octubre. Me acuerdo perfectamente, porque esa mañana había ido a misa para rezar por el alma de Armando en el aniversario de 7 meses de su muerte. Había regresado a casa con el corazón tranquilo, pensando que tal vez estaba exagerando mis sospechas, que tal vez el detective privado no encontraría nada y yo podría volver a confiar en mi familia,
Qué inocente fui. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó mi teléfono. Era mi comadre Esperanza, no la empleada, sino mi amiga de toda la vida, la madrina de Iker. Comadre, me dijo con esa voz suya tan característica. ¿Cómo está usted? Hace días que no sé nada de su vida. Me senté en la sala para platicar con ella tranquilamente. Esperanza siempre había sido mi confidente, la persona con quien compartía mis alegrías y mis penas. Empezamos a hablar de todo y de nada, de su nieta que se iba a casar, de los precios que estaban por las nubes, de lo mucho que extrañábamos a nuestros maridos. Oiga, comadre, me dijo después de un rato, ¿es cierto que Iker se va a comprar una casa nueva en Las Lomas? ¿Una casa nueva?, le pregunté extrañada. No, comadre, no sé nada de eso. Ah, pues mi vecina que trabaja en la inmobiliaria me dijo que los vio el otro día viendo una mansión carísima por allá. Jimena andaba toda emocionada, tomándose fotos en los jardines. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Está segura, comadre? Segurísima. Hasta me enseñó las fotos que les tomó desde lejos. Se ven muy contentos los muchachos. Terminé la llamada con una excusa cualquiera, pero me quedé sentada en la sala con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de escuchar. Una mansión en Las Lomas. ¿Con qué dinero? Y sobre todo, ¿por qué no me habían dicho nada? Me levanté para ir a la cocina por un vaso de agua, pero en mi nerviosismo se me olvidó colgar el teléfono. Lo dejé sobre la mesa de centro, todavía conectado con Esperanza, aunque ya no estábamos hablando. Fue entonces cuando el destino decidió mostrarme la verdad de la manera más cruel posible. Estaba en la cocina cuando escuché voces que venían de la recámara principal. Iker y Jimena habían llegado sin que me diera cuenta, y estaban hablando en voz alta, creyendo que yo había salido. Al principio no les puse atención, pero algo en el tono de Jimena me hizo aguzar el oído. Sonaba triunfante, como alguien que acababa de ganar la lotería. Iker, no aguanto más fingir cariño por esa vieja, dijo con una voz que jamás le había escuchado. Una voz fría, llena de desprecio. Precisamos tirá-la daqui antes que ela perceba que andamos desviando dinheiro das contas que ela assina sem ler. Me quedé paralizada. ¿Había escuchado bien? ¿Jimena acababa de llamarme esa vieja? ¿Y qué era eso de desviar dinero? La voz de Iker me partió el alma en pedazos. Tienes razón, amor. Mi madre siempre fue ingenua con papeles. Vamos a inventar que necesita un asilo, por problemas de salud. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había criado con tanto amor, estaba planeando internarme en un asilo inventando una enfermedad que no tenía. Es perfecto, siguió Jimena con esa voz venenosa. El doctor Ramírez es amigo tuyo desde la universidad. Seguro nos ayuda con el diagnóstico que necesitamos. Demencia senil, Alzheimer, cualquier cosa que justifique que ya no puede manejar sus finanzas. Y una vez que esté internada, continuó Iker, podemos transferir todo a nuestros nombres sin problemas. Ya tengo casi listos los papeles para la casa de la playa y el departamento del centro. ¿Y las cuentas del banco? También. He estado practicando su firma durante meses. Ya la tengo perfecta. Mi firma. Mi hijo había estado practicando falsificar mi firma para robarme todo lo que Armando y yo habíamos construido durante una vida entera de trabajo y sacrificio. Solo tenemos que esperar un par de meses más, dijo Jimena. Que la familia se acostumbre a verla más perdida, más confundida. ¿Ya viste cómo funcionó lo del cumpleaños de tu sobrina? Todos empezaron a preocuparse por su memoria. Ahí fue cuando entendí todo. Las humillaciones constantes, los comentarios sobre mi edad, hacerme quedar mal delante de la familia. Todo había sido un plan sistemático para convencer a todos de que yo estaba perdiendo la razón. Eres muy inteligente, mi amor, le dijo Iker a Jimena, y pude escuchar el sonido de un beso. En 6 meses vamos a estar viviendo en nuestra mansión nueva, sin tener que aguantar a la vieja metiche. Vieja metiche, así me llamaba mi hijo a mis espaldas, la mujer que lo había parido, que había sacrificado años de su vida para criarlo, que había trabajado codo a codo con su padre para construir el patrimonio que ahora querían robar. Solo espero que el asilo esté lo suficientemente lejos, dijo Jimena riéndose. No quiero que venga a visitarnos cada semana con sus quejas y sus lloriqueos. No te preocupes, le respondió Iker.
Hay uno muy bueno en Tijuana. Está lejos y es discreto. Tijuana. Querían mandarme a Tijuana, a 1000 kilómetros de mi casa, de mi ciudad, de todo lo que conocía. Querían que muriera sola, abandonada. Mientras ellos disfrutaban de mi dinero, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era algo más profundo, más devastador. Era el sonido de mi corazón partiéndose en 1000 pedazos, pero también era el rugido de una furia que no sabía que tenía dentro. Siguieron hablando durante varios minutos más, planeando cada detalle de mi destrucción, como si estuvieran organizando unas vacaciones. Hablaron de las cuentas que ya habían vaciado, de los bienes que ya habían transferido, de la fecha tentativa para el diagnóstico médico. Todo estaba planeado. Mi vida, mi libertad, mi dignidad. Todo iba a desaparecer según el calendario que ellos habían diseñado. Cuando finalmente escuché que subían al segundo piso, regresé a la sala con las piernas temblando. Mi teléfono seguía ahí, sobre la mesa. Y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. La llamada con Esperanza seguía activa. El teléfono había estado conectado durante toda la conversación. Con manos temblorosas, me acerqué el aparato al oído. «Comadre», susurré. «¿Está ahí?» «Ay, Dios mío, comadre», me respondió con voz quebrada. Lo escuché todo, todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, con la documentación de la Sociedad Fantasma extendida sobre las cobijas, planeando mi venganza, porque ya no era dolor lo que sentía. Ya no era tristeza ni decepción. Era guerra, y ellos no tenían idea de con quién se habían metido. Esa madrugada no lloré, por primera vez en meses. No derramé ni una sola lágrima. Algo había cambiado dentro de mí de manera definitiva, como si el dolor hubiera cristalizado y se hubiera convertido en algo más duro, más frío, más letal. Me quedé despierta hasta el amanecer, pero no perdiendo el tiempo en lamentaciones. No, esas horas las dediqué a planear cada movimiento de lo que sería el ajedrez más importante de mi vida, porque ahora sabía que estaba en guerra, y en la guerra no ganan los que lloran, ganan los que piensan. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a aclararse, marqué el número de Damián Paredes, mi abogado de confianza desde hace 30 años, el hombre que sabía todos mis secretos financieros, incluyendo el más importante de todos. «Clotilde», me contestó con voz ronca de sueño. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Damián», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Necesito verte hoy mismo. Es urgente. Y necesito que traigas todos los documentos de la Sociedad Fantasma». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Damián conocía esa sociedad desde que la creé, años atrás. Cuando mis primeras sospechas sobre Jimena empezaron a germinar, él había sido el único testigo de mi precaución, el único que sabía que yo nunca había perdido el control real de mi patrimonio. «¿Pasó algo grave, Clotilde?» «Sí, mi querido amigo, pasó algo muy grave, pero también va a pasar algo muy bueno. Nos vemos en tu oficina a las 8. Después llamé a Ricardo Solano, el detective privado. También lo desperté, pero cuando le expliqué la urgencia, entendió inmediatamente. «Don Ricardo, necesito que me entregue todo lo que ha encontrado sobre Jimena y Iker. Todo. Fotografías, documentos, grabaciones si las tiene, y necesito que sea esta misma mañana». «Señora Clotilde», me dijo con voz seria, «tengo material muy comprometedor. ¿Está segura de que quiere verlo?» «Completamente segura. Y también necesito algo más. Quiero que instale equipos de grabación en mi casa, en la sala, en el comedor, en el estudio, lugares donde ellos se sientan seguros para hablar». Ricardo guardó silencio un momento. «¿Sabe usted que esas grabaciones no tendrían validez legal? No las necesito para un juicio, don Ricardo. Las necesito para algo mucho más efectivo». A las 7 de la mañana ya estaba bañada, vestida y lista para salir. Me puse mi traje azul marino, el que usaba para las juntas más importantes del negocio cuando Armando estaba vivo. Me maquillé con cuidado y me peiné como no lo había hecho en meses. Quería verme como lo que era, una empresaria exitosa, no la vieja derrotada que Jimena creía haber creado. En el espejo me vi diferente. Mis ojos tenían un brillo nuevo, una determinación que no había sentido desde la muerte de mi marido. «Buenos días, Clotilde Rivas», me dije a mi reflejo.
Es hora de recordarle al mundo quién eres realmente. La oficina de Damián estaba en el centro de la ciudad, en un edificio colonial que siempre me había gustado. Cuando llegué, él ya me estaba esperando con una carpeta gruesa sobre su escritorio y una expresión de preocupación en el rostro. «Cuéntame qué pasó», me dijo sin preámbulos. Le narré todo, la conversación que había escuchado, los planes de internarme, la falsificación de mi firma, los bienes que ya habían empezado a transferir. Damián se fue poniendo más pálido con cada detalle. «Dios mío, Clotilde, esto es muy grave. Tenemos que ir a la policía inmediatamente». «No», le dije con firmeza. «Todavía no. Primero quiero saber exactamente qué han hecho y hasta dónde han llegado. Y después quiero estar segura de que mi venganza sea completa». Abrió la carpeta y extendió los documentos sobre la mesa. Ahí estaban todos los papeles de la sociedad. Inversiones CRM, las iniciales de Clotilde Rivas de Mendoza, una estructura legal perfecta que había mantenido bajo mi control absoluto todas las propiedades, todas las cuentas bancarias, todas las inversiones familiares. Como puedes ver, me explicó Damián, técnicamente tú nunca perdiste la propiedad de nada. Iker y Jimena son beneficiarios de una cuenta de gastos que tú autorizas mes con mes, pero no tienen acceso a los capitales principales. Y las transferencias que han estado haciendo vienen de esas cuentas de gastos. Han estado gastando mucho más de lo autorizado, pero no han podido tocar las inversiones fuertes porque para eso necesitarían tu autorización directa ante notario. Me sentí aliviada. No habían podido robar tanto como creían, pero eso también significaba que cuando descubrieran la verdad, su desesperación sería mucho mayor. «Damián, necesito que prepares toda la documentación para revocar inmediatamente todos los accesos que tienen a las cuentas familiares. Quiero que a partir de mañana no puedan mover ni un peso. ¿Estás segura? Eso va a crear un conflicto muy fuerte». Ese es exactamente el punto. A las 10 de la mañana me reuní con Ricardo Solano en un café discreto del centro. Lo que me mostró me quitó hasta la última duda que pudiera tener sobre las intenciones de Jimena. Fotos de ella besándose con Leonardo, el jardinero, en la casa de la playa que creían haber robado. Imágenes de los dos entrando a hoteles caros de la ciudad. Documentos que mostraban cómo había estado vendiendo joyas familiares. Joyas que me había dicho que se habían perdido para financiar sus escapadas. «Hay más», me dijo Ricardo con expresión grave. «Encontré evidencia de que han estado hablando con un abogado especialista en internamientos psiquiátricos y también con un médico que ha aceptado falsificar diagnósticos a cambio de dinero, el doctor Ramírez, exactamente como había escuchado en su conversación. ¿Cuándo planeaban hacer la consulta médica? Según mis fuentes, en 2 semanas. Ya tienen programada una cita contigo sin que tú lo sepas. Iker le va a decir que es solo un chequeo de rutina. 2 semanas. En 2 semanas habrían puesto en marcha el plan para destruir mi vida completamente. Don Ricardo, necesito que instale los equipos de grabación hoy mismo, mientras ellos no están en casa, y necesito que me entregue copias de todo este material. ¿Qué piensa hacer, señora Clotilde? Le sonreí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Voy a darles exactamente lo que se merecen, pero primero voy a dejar que se sientan seguros un poco más. Quiero que crean que su plan está funcionando a la perfección. Esa tarde regresé a casa como si nada hubiera pasado. Jimena estaba en la sala viendo televisión, con una expresión de aburrimiento que ya no me engañaba. Ahora sabía que cada gesto suyo, cada palabra, era una actuación calculada. «¿Cómo se siente hoy, suegra?», me preguntó con esa voz melosa que ahora me daba náuseas. «Un poco cansada, mija», le respondí representando mi papel de vieja ingenua. «Creo que voy a descansar un rato». «Qué bueno. A su edad es importante descansar mucho». A mi edad. Esas palabras que antes me lastimaban ahora me daban risa, porque ahora sabía que yo tenía algo que ella nunca tendría: experiencia, astucia y la paciencia para planear una venganza perfecta. Esa noche, durante la cena, los observé con nuevos ojos. Vi cómo intercambiaban miradas cuando creían que no los estaba viendo. Vi cómo Jimena sonreía para sí misma cuando hablaban de el futuro. Vi cómo Iker me trataba con esa condescendencia falsa de quien ya me consideraba una incapaz, pero ellos no podían ver lo que yo veía, que su futuro no iba a ser nada parecido a lo que habían imaginado, porque yo ya no era la viuda doliente que lloraba en su cuarto. Ahora era Clotilde Rivas en toda su gloria, la mujer que había ayudado a construir un imperio
y que no iba a permitir que un par de ladrones se lo robaran. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas. Hay días que uno planea durante semanas, días que sabe que van a cambiar todo para siempre, pero cuando finalmente llegan, el tiempo se mueve diferente, como si cada segundo fuera una eternidad y toda la vida pasara en un parpadeo. El día que decidí enfrentar a Iker, y Jimena amaneció perfecto. El sol brillaba con esa luz dorada de octubre que siempre me había gustado. Los pájaros cantaban en el jardín, y la casa se sentía extrañamente tranquila, como si hasta las paredes supieran que algo importante iba a pasar. Me levanté a las 5 de la mañana, aunque no había dormido casi nada. Había pasado la noche repasando cada detalle de mi plan, imaginando cada palabra que iba a decir, cada reacción que iba a tener. Durante 2 semanas había estado representando el papel de la vieja confundida, mientras Ricardo instalaba las grabadoras y Damián preparaba toda la documentación legal. Ahora era el momento de quitarme la máscara. Me duché con calma. Me vestí con mi traje negro más elegante, el que usaba para las juntas más importantes cuando Armando estaba vivo, y me maquillé como no lo había hecho en meses. Quería verme como lo que era, la dueña absoluta de todo lo que me rodeaba. A las 6 de la mañana bajé a la cocina. Esperanza, nuestra empleada, ya estaba ahí preparando el café. «Buenos días, señora Clotilde», me dijo sorprendida. «¿Por qué se levantó tan temprano?» «Buenos días, mi querida Esperanza», le respondí con una sonrisa que debió parecerle extraña. «Hoy es un día muy especial. ¿Podrías servirme el desayuno en el comedor grande? Para 3 personas. Y usa la vajilla de porcelana china, la que guardamos para las ocasiones importantes». Se veía confundida, pero no preguntó nada más. Esperanza había trabajado en nuestra casa durante 15 años y conocía mis humores mejor que nadie. Tal vez presentía que algo estaba por pasar. Mientras ella preparaba todo, yo subí a mi recámara y saqué del closet secreto la carpeta que había estado guardando durante 2 semanas. Documentos bancarios, fotografías comprometedoras, reportes del detective, grabaciones de audio, todo perfectamente organizado. Cada pieza de evidencia marcada y numerada como si fuera una presentación empresarial. Porque eso era exactamente lo que iba a ser, la presentación más importante de mi vida. A las 7:30 bajé al comedor con la carpeta bajo el brazo. La mesa estaba puesta como para una cena de gala. Manteles blancos, servilletas de lino, copas de cristal, la vajilla que había sido de mi abuela. Todo perfecto, todo ceremonioso. Coloqué la carpeta en mi lugar de la cabecera, el lugar que me correspondía como señora de la casa y que había recuperado esa mañana, y empecé a ordenar los documentos sobre la mesa como si fuera un tablero de ajedrez. Primero puse los extractos bancarios de los últimos 6 meses, destacando con marcador amarillo cada transferencia no autorizada, cada gasto excesivo, cada movimiento sospechoso, la evidencia del robo sistemático que habían estado cometiendo. Después coloqué las fotografías, Jimena besándose con Leonardo en la casa de la playa, los dos entrando a hoteles caros, ella vendiendo mis joyas en casas de empeño del centro de la ciudad, cada imagen más comprometedora que la anterior. Al centro de la mesa puse la grabadora pequeña que Ricardo me había dado, el dispositivo que había capturado la conversación más importante de mi vida, sus planes para internarme, sus risas despreciativas, sus comentarios sobre mi supuesta demencia, y finalmente, como pieza central de mi exhibición, coloqué el documento que cambiaría todo, los papeles originales de la sociedad fantasma, que demostraban que yo seguía siendo la dueña legal de absolutamente todo lo que ellos creían haber heredado. A las 8 en punto escuché pasos en las escaleras. Iker bajaba silbando. Lo recuerdo perfectamente porque fue la última vez que lo escuché silbar con alegría. Jimena venía detrás de él, hablando por teléfono sobre alguna cita que tenía esa tarde. «Buenos días, mamá», me dijo Iker al entrar al comedor. Se detuvo en seco cuando vio la mesa. «¿Qué es todo esto?» «Buenos días, mijo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Buenos días, Jimena. Siéntense, por favor. Tenemos que hablar». Jimena colgó el teléfono y me miró con desconfianza. Por primera vez en meses, yo no parecía la vieja derrotada que ellos conocían. Estaba sentada muy derecha, con los hombros hacia atrás, con la mirada firme de una empresaria que había manejado negocios durante 30 años. «¿De qué quiere hablar, suegra?», me preguntó con esa voz condescendiente que ya no me iba a afectar nunca más. «De ustedes dos»,
le dije mirándola directamente a los ojos. De sus planes, de sus mentiras y de su futuro. Se sentaron lentamente, y pude ver cómo Iker empezaba a ponerse nervioso. Sus ojos recorrían los documentos esparcidos sobre la mesa, tratando de entender qué estaba viendo. «Mamá, ¿qué son todos esos papeles?» Tomé el primer extracto bancario y se lo extendí. «Esto, mijo querido, es el estado de cuenta de octubre. ¿Puedes explicarme qué significa esta transferencia de 80.000 pesos a una cuenta que no reconozco?» Iker se puso pálido. Es para gastos del negocio, mamá. Ya te lo había explicado». «¿En serio?» Le mostré la fotografía de Jimena en el Hotel Quinta Real con Leonardo. «¿También esto es gasto del negocio?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena se había quedado sin palabras por primera vez desde que la conocía. Iker miraba la fotografía como si fuera una bomba a punto de explotar. «Suegra», empezó a decir Jimena con voz temblorosa. «Eso no es lo que parece». «¿No?», la interrumpí con una sonrisa helada. «¿Entonces qué es? ¿Terapia matrimonial con el jardinero?» Le mostré más fotografías, una tras otra, los dos en diferentes hoteles, Jimena vendiendo mis joyas, recibos de restaurantes caros pagados con dinero de las cuentas familiares. «Esto se puede explicar», murmuró Iker, pero su voz sonaba derrotada. «Seguro que sí», le dije, y entonces puse la mano sobre la grabadora. «Como también se puede explicar esto». Presioné el botón de reproducción. Su propia voz llenó el comedor, clara y nítida. «Mi madre siempre fue ingenua con papeles. Vamos a inventar que necesita un asilo, por problemas de salud». Después la voz de Jimena. «Es perfecto. El doctor Ramírez nos va a ayudar con el diagnóstico que necesitamos. Demencia senil, Alzheimer, cualquier cosa». Vi cómo se desplomaban. Jimena se puso verde y Iker se llevó las manos a la cabeza como si le hubiera estallado una bomba. «Dios mío», susurró mi hijo. «Mamá, esto no». «¿No qué?», le grité por primera vez en mi vida. «¿No es lo que parece? ¿No estaban planeando internarme en un asilo inventando una enfermedad mental para quedarse con mi dinero?» Jimena empezó a llorar, lágrimas de cocodrilo que ya no me engañaban. «Suegra, por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar», le dije poniéndome de pie. «Pero sí hay algo que entender». Tomé los documentos de la Sociedad Fantasma y los puse frente a ellos. Durante todos estos meses, han estado robando dinero de cuentas que creían controlar. Han estado planeando mi destrucción psicológica y física. Han estado vendiendo propiedades que pensaban que eran suyas. Los miré a los dos. Estos extraños que habían reemplazado a mi familia. Pero hay un pequeño detalle que no sabían. Yo nunca perdí el control de nada. Esta sociedad, que creé hace años cuando empecé a sospechar de sus verdaderas intenciones, me mantuvo como dueña legal de cada peso, cada propiedad, cada inversión familiar. La comprensión llegó a sus caras como una ola de pánico puro. Tienen exactamente una semana para devolverme cada peso robado y salir de mi casa. Si no lo hacen, la próxima conversación será con la Policía Federal por fraude y apropiación indebita. Iker estaba llorando ahora. Mi hijo, mi único hijo. Lloraba como un niño atrapado en una travesura, pero ya era demasiado tarde para lágrimas. «Mamá, por favor, ya no soy tu mamá», le dije con una frialdad que me sorprendió. «Una madre protege, una madre cuida, una madre confía. Tú traicionaste todo eso». Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve. «Ah, y una cosa más. Esta conversación también fue grabada, y las copias ya están en manos de mi abogado y de toda la familia». Los dejé ahí, sentados entre los escombros de sus planes, entre la evidencia de su traición, entre las ruinas de la vida que habían construido con mis mentiras. Mi venganza acababa de empezar. Las siguientes horas después de mi confrontación con Iker y Jimena fueron un torbellino de emociones que nunca había experimentado. Me sentía poderosa y devastada al mismo tiempo, triunfante y completamente rota. Pero había algo que tenía que hacer antes de permitirme el lujo de procesar lo que acababa de pasar. Tenía que asegurarme de que toda la familia supiera la verdad. Subí a mi recámara y me senté frente a la computadora que Armando me había regalado 2 años atrás. Él siempre decía que tenía que aprender a usar la tecnología, que el mundo estaba cambiando. Nunca imaginó para qué la iba a usar. Escribí un mensaje largo y detallado.
Les conté a mis hermanos, a mis cuñados, a mis sobrinos, a mis compadres, a toda la familia extendida, exactamente lo que había descubierto. No escatimé en detalles. Les expliqué sobre los robos, sobre los planes de internamiento, sobre la traición de Leonardo, sobre cada humillación que había sufrido durante meses. Y después adjunté las grabaciones. Mi querida familia, escribí al final. Durante meses me hicieron creer que estaba perdiendo la razón. Me trataron como si fuera una carga, una molestia, una vieja que ya no servía para nada. Todo fue un teatro cruel para prepararlos psicológicamente para mi inevitable internamiento. Ahora ustedes pueden juzgar por sí mismos quién es realmente la que necesita ayuda mental. Presioné enviar y me quedé sentada viendo la pantalla. En menos de 5 minutos empezaron a llegar las respuestas. Mi hermana Carmen fue la primera en llamar. Estaba llorando tanto que al principio no podía hablar. Clotilde, hermana, me dijo con voz quebrada. No puedo creer lo que acabo de escuchar. ¿Cómo pudieron hacerte esto? ¿Cómo pudo Iker traicionarte así? Ya no importa cómo pudieron. Carmen, lo importante es que ya se acabó. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya para allá? Estoy mejor que bien, hermana. Por primera vez en meses. Estoy exactamente donde debo estar. Las llamadas no pararon en toda la mañana. Mi compadre Roberto, que siempre había querido mucho a Iker, sonaba devastado. Clotilde, yo defendí a ese muchacho cuando empezaron los rumores sobre tu salud mental. Me da tanta vergüenza. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Porque fueron muy inteligentes, le expliqué. Planearon todo perfectamente. Si yo no hubiera tenido la precaución de crear esa sociedad fantasma, probablemente estaría internada en Tijuana, y ustedes creyendo que era lo mejor para mí. Mi sobrina Patricia, que era abogada, estaba furiosa. Tía, esto es un delito federal. Tienes que denunciarlos inmediatamente. Todo a su tiempo, mija. Primero quiero ver qué tan lejos están dispuestos a llegar. Pero no todas las reacciones fueron de apoyo. Mi cuñada Esperanza, la hermana de Armando que nunca me había querido mucho, me llamó para reclamarme. Clotilde, no entiendo por qué tienes que involucrar a toda la familia en tus problemas matrimoniales. Esto se podía arreglar en privado. ¿Problemas matrimoniales? Le grité al teléfono. Esperanza, mi nuera me está robando y mi hijo quiere internarme en un psiquiátrico. ¿Qué parte de esto te parece un problema matrimonial normal? Ay, Clotilde, siempre fuiste muy dramática. Seguro todo tiene una explicación. Colgué sin despedirme. Algunas personas nunca van a entender, sin importar cuánta evidencia les pongas enfrente. Alrededor del mediodía, cuando las llamadas empezaron a espaciarse, bajé a la cocina por un vaso de agua. Esperanza, nuestra empleada, estaba ahí con cara de preocupación. Señora Clotilde, ¿está todo bien? Escuché gritos esta mañana en el comedor, y después la señora Jimena subió corriendo a su cuarto llorando. Todo está perfectamente bien. Esperanza, de hecho, nunca había estado mejor. Y el señor Iker se veía muy alterado cuando salió. ¿Salió? ¿A dónde fue? No sé, señora. Solo dijo que tenía que arreglar unas cosas urgentes. Por la tarde empezaron las maniobras desesperadas. Jimena bajó de su recámara con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, pero ya no con la humildad derrotada de la mañana. Ahora tenía esa mirada calculadora que yo conocía tan bien. Suegra, me dijo con voz dulce, necesitamos hablar, sin gritos, sin acusaciones, como familia. Ya no somos familia, Jimena. Ahora somos adversarios legales. Por favor, déjeme explicarle lo que realmente pasó. Hay cosas que usted no entiende. Me senté en la sala y la dejé hablar. Quería escuchar qué nuevas mentiras había inventado. Lo de Leonardo fue un error terrible. Estaba confundida. Me sentía sola porque Iker trabaja tanto, pero nunca significó nada. Y el dinero robado no era robo, suegra. Eran gastos legítimos del negocio. Tal vez no se los explicamos bien, pero todo era para hacer crecer la empresa. Y el plan de internarme. Se puso pálida. Eso era solo una idea estúpida. Nunca lo íbamos a hacer en serio. Era solo una fantasía cuando estábamos enojados. Una fantasía. Jimena, tengo grabada toda la conversación. Hasta hablaron con el doctor Ramírez. Fue idea de Iker. Explotó finalmente.
Yo solo seguí la corriente, pero nunca quise lastimarla realmente. Ahí estaba, la verdadera Jimena, dispuesta a traicionar hasta a su propio marido para salvarse. ¿Y ahora qué propones? Que lo arreglemos en familia. Devolvemos el dinero que tomamos prestado. Yo termino mi relación con Leonardo. Y seguimos como antes. Usted puede seguir manejando todo. Nosotros solo ayudamos. Como antes, Jimena. No hay vuelta atrás. Ustedes demostraron quiénes son realmente. Pero piensa en Iker. Es su único hijo. ¿De verdad lo va a destruir por un error? Yo no lo estoy destruyendo. Él se destruyó solo cuando decidió traicionarme. Esa noche Iker regresó con un abogado. Un hombre joven y nervioso que claramente no había esperado encontrarse con la situación que le habían descrito. Señora Rivas, me dijo el abogado, mi cliente me explica que hubo un malentendido familiar y que usted está amenazando con acciones legales que podrían perjudicar a toda la familia. No hay ningún malentendido. Le respondí mostrándole los documentos. Hay robos documentados y conspiración para cometer fraude. El abogado revisó los papeles con cara de pánico creciente. Señora, esto es más complejo de lo que me habían explicado. ¿Qué le habían explicado exactamente? Que usted que tal vez había algunos problemas de comprensión debido a su edad. Me eché a reír. Ah, claro, la vieja loca que no entiende las finanzas familiares. ¿Le mostraron los documentos de mi sociedad? ¿Les explicaron que yo sigo siendo dueña de todo? El abogado se fue media hora después, disculpándose y explicándole a Iker que no podía representarlo en un caso tan comprometedor. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor, porque ellos dos se habían encerrado en su recámara, reflexioné sobre lo que había logrado en un solo día. Toda la familia sabía la verdad, los había enfrentado con evidencia irrefutable, había destruido sus planes y expuesto sus mentiras, pero algo dentro de mí no se sentía satisfecho. Tal vez porque sabía que esto era solo el principio, que la verdadera prueba llegaría en los próximos días, cuando tuvieran que decidir si luchar o rendirse, y yo ya sabía cuál iba a ser mi respuesta sin importar lo que eligieran. No iba a haber misericordia. Los siguientes 7 días fueron los más largos y extraños de mi vida. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso donde cada mirada era un reproche, cada palabra era una negociación, y cada silencio estaba cargado de resentimiento y desesperación. El primer día después de mi confrontación, Jimena intentó la estrategia del chantaje emocional. Se apareció en mi recámara temprano en la mañana con una taza de café y esa cara de niña arrepentida que seguramente había practicado frente al espejo. «Suegra», me dijo con voz quebrada, «sé que la lastimé mucho, sé que no merezco su perdón, pero piense en los años buenos que hemos tenido juntas». «¿Los años buenos?», la miré incrédula. «¿Te refieres a los años en que planeabas robarme sistemáticamente mientras fingías quererme? No era así al principio», insistió. «Al principio yo sí la quería. Fue después, cuando las cosas se complicaron». «¿Cuándo qué se complicó, Jimena? ¿Cuándo te diste cuenta de que Armando y yo no íbamos a morirnos tan rápido como esperabas?» Se puso roja como tomate. «Eso no es justo. Sabes que no es justo. Que durante 2 años me hayas tratado como basura en mi propia casa mientras planeabas internarme para robar mi herencia». Ese mismo día por la tarde, llegó Leonardo, el jardinero que había sido cómplice de la traición de Jimena. Se apareció en mi puerta con una cara de pánico que casi me daba lástima. «Señora Clotilde», me dijo quitándose la gorra, «necesito hablar con usted. Es sobre la señora Jimena. ¿Qué pasa con ella? Ella me dijo que usted ya sabía todo. Sobre nosotros, quiero decir». Se veía como un niño regañado. «Yo quiero que sepa que nunca fue mi intención faltarle el respeto a usted o a esta familia. Pero lo hiciste». «Sí, señora, lo hice». Se quebró y empezó a llorar. «Pero ella me dijo que se iba a divorciar, que usted estaba enferma, que todo era temporal. Yo nunca supe que tenían planes de internarme en un psiquiátrico. Dios mío, no, eso nunca me lo dijo. Yo jamás habría participado en algo así». Lo despedí esa misma tarde, no porque quisiera ser cruel con él. Al fin y al cabo, Leonardo había sido tan manipulado como yo, sino porque no podía tener en mi casa a alguien que me recordara constantemente la traición. El segundo día, Iker intentó una estrategia diferente. Se presentó en el desayuno como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa forzada que solía usar cuando era niño.
y había hecho alguna travesura. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Muy bien, Iker. Solo tengo curiosidad. ¿Ya empezaron a buscar dónde van a vivir?» Su sonrisa se desvaneció. «Mamá, no hables así. Somos familia. Esto se puede arreglar. ¿Cómo se arregla la traición, mijo? ¿Cómo se pega la confianza rota? Con tiempo, con paciencia, con amor. El problema es que yo ya no siento amor por ustedes. Solo siento decepción». Se puso pálido. «No digas eso. Soy tu hijo. Los hijos no planean internar a sus madres en asilos lejanos. Los hijos no roban el dinero de la familia. Los hijos no practican falsificar la firma de sus madres. Fue un error terrible, mamá. Pero puedo cambiarlo». «No, Iker, no puedes. Porque no fue un error. Fue una decisión consciente y calculada». El tercer día llegó la desesperación real. Jimena empezó a hacer maletas. Pero no para irse, sino para irse con todo lo que pudiera llevarse. La caché metiendo mis joyas en su equipaje. «¿Qué haces?», le pregunté desde la puerta de su recámara. Solo estoy guardando algunas cosas que son mías», balbuceó. «Esas joyas eran de mi madre, Jimena, y después fueron mías. Nunca han sido tuyas, pero Iker me las regaló para mi cumpleaños. Iker no tenía derecho a regalar lo que no era suyo». Le quité las joyas de las manos y me di cuenta de que también había empacado algunos cuadros pequeños de la casa, unos candelabros de plata y hasta mis perfumes caros. «Es increíble», le dije mirándola fijamente. «Hasta el último momento sigues robando». El cuarto día, Iker trajo refuerzos. Llegó con mi hermano Roberto, esperando que la presión familiar me hiciera cambiar de opinión. «Clotilde», me dijo Roberto con cara de preocupación, «tal vez estás siendo muy dura. Iker es tu único hijo, y yo era su única madre. ¿Eso le importó cuando planeaba deshacerse de mí? Los muchachos cometieron errores, pero puedes perdonarlos. Tú misma me enseñaste que la familia es lo más importante. La familia que me traicionó ya no es mi familia, Roberto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir sola el resto de tu vida? Prefiero vivir sola y con dignidad que acompañada y humillada». Roberto se fue sin haber logrado nada. Después me contaría que Iker había llorado como niño en su carro, pero para entonces ya era demasiado tarde. El quinto día fue cuando Jimena jugó su última carta. Se apareció en la sala con una noticia que claramente esperaba que me detuviera. «Suegra», me dijo con una sonrisa temblorosa, «hay algo que tengo que decirle. Estoy embarazada». Me quedé callada un momento largo, procesando lo que acababa de escuchar. «¿De quién?», le pregunté finalmente. Se puso roja. «¿Cómo puede preguntarme eso?». «Muy fácil. Has estado acostándote con Leonardo durante meses. ¿Cómo puedo saber si el bebé es de mi hijo o del jardinero?». «Es de Iker». «Por supuesto. ¿Estás segura? Porque sería muy conveniente que justo ahora, cuando tienes que irte de mi casa, aparezca un embarazo que me obligue a perdonarte. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Es su nieto. Si es mi nieto, será bienvenido en mi vida cuando nazca. Pero eso no cambia nada sobre ustedes dos». El sexto día, Iker hizo su último intento desesperado. Se arrodilló frente a mí en la sala, llorando como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. «Mamá, por favor, te lo suplico, no me eches de tu vida». Verlo así me partió el corazón. Por un momento, volví a ver al niñito que había criado, al joven idealista que había sido antes de que Jimena lo corrompiera. «Iker», le dije con voz suave, «¿de verdad crees que puedo olvidar lo que escuché? ¿Puedo fingir que no sé que planeas internarme? Fue una locura temporal. Jimena me metió ideas en la cabeza, pero nunca lo habría hecho realmente. ¿Y el dinero robado? También eso fue idea de Jimena. Yo pensé que era nuestro dinero. Pensé que como había heredado. Sabías que estabas mintiendo, Iker. Sabías que yo nunca había perdido el control de las finanzas». Se quedó callado porque no podía negar la verdad. «Puedo perdonarte», le dije finalmente, «pero no puedo volver a confiar en ti, y sin confianza no puede haber familia». El séptimo día amaneció gris y lluvioso. Desde mi ventana vi a Iker cargando maletas en su carro. Jimena ya no estaba. Había huido 2 noches antes con Leonardo, llevándose algunas joyas que logró esconder. Mi hijo estaba solo, cargando los restos de la vida que había destruido con sus propias manos. Cuando terminó, se acercó a la puerta principal. Yo bajé a despedirlo, porque a pesar de todo,
Seguía siendo mi hijo. Mamá, me dijo con los ojos rojos, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme completamente? Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi alegría durante 30 años. Hijo, le dije, te perdono, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que puedas volver a lastimarme. Se fue sin decir más. Lo vi alejarse bajo la lluvia, y por primera vez en una semana, lloré, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de liberación. Después de que el carro de Iker desapareció al final de la calle, me quedé parada en la entrada de mi casa durante varios minutos, sintiendo la lluvia fría golpear mi rostro. Por primera vez en 2 años, la mansión era completamente mía otra vez, pero el silencio que me rodeaba no era el silencio pacífico que había esperado. Era un silencio cargado de preguntas que tendría que responder yo sola. ¿Había valido la pena? Cerré la puerta principal y caminé lentamente por los pasillos de mi hogar. Cada habitación me contaba una historia diferente. En la sala, donde había confrontado a Iker y Jimena con las pruebas de su traición. En el comedor, donde había servido la cena del juicio final. En la cocina, donde había escuchado sus planes de destruirme. Pero también estaban los recuerdos buenos. Las navidades cuando Iker era pequeño, corriendo por estas mismas escaleras. Las cenas familiares cuando Armando aún vivía y creíamos que nuestro hijo había encontrado el amor verdadero. Los domingos tranquilos cuando la casa se llenaba de risas y esperanza. Esos recuerdos ahora dolían más que las traiciones recientes. Me serví una copa de vino tinto. Del bueno, el que había estado guardando para ocasiones especiales, y me senté en el sillón de Armando. Desde ahí podía ver el jardín donde Leonardo había trabajado durante 3 años, donde Jimena había coqueteado con él, mientras yo confiaba ciegamente en ella. ¿Qué opinas, mi amor?, le dije en voz alta a la fotografía de Armando que estaba sobre la mesa. ¿Hice lo correcto? Por supuesto. Él no me respondió, pero algo en su sonrisa congelada en el tiempo me tranquilizó. Armando siempre había sido un hombre de principios. Él nunca habría tolerado la traición, sin importar de quién viniera. Esa primera noche sola fue extraña. No podía recordar la última vez que había cenado en completo silencio, sin tener que escuchar los comentarios venenosos de Jimena o las mentiras elaboradas de Iker. Esperanza había preparado mi plato favorito, chiles en nogada, y por primera vez en meses pude disfrutar completamente de la comida. Señora Clotilde, me había dicho Esperanza antes de irse, ¿está segura de que va a estar bien sola en esta casa tan grande? Esperanza, querida, le había respondido. He estado sola durante mucho tiempo, solo que ahora soy honesta conmigo misma al respecto. Los siguientes días trajeron una tranquilidad que no había sentido desde la muerte de Armando. Despertaba cuando quería, desayunaba lo que se me antojaba, veía mis telenovelas sin que nadie me dijera que eran programas para viejas. Recuperé mi rutina de ir a misa los domingos, de visitar a mis amigas, de manejar personalmente mis negocios, pero también trajeron soledad. Una semana después de que Iker se fuera, mi hermana Carmen vino a visitarme. Se veía preocupada, con esa expresión que usaba cuando creía que yo estaba cometiendo un error. Hermana, me dijo mientras tomábamos café en el jardín, toda la familia está hablando de lo que pasó. Que hablen, al fin conocen la verdad, pero también están preocupados por ti. Vivir sola a tu edad. Carmen, la interrumpí. Tengo 62 años, no 92. Estoy perfectamente capaz de cuidarme sola. No es eso. Es que, bueno, Iker sigue siendo tu hijo, y si Jimena realmente está embarazada, si está embarazada, será bienvenida de regreso cuando esté lista para ser honesta conmigo, pero no antes. ¿Y si nunca está lista? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Estaba dispuesta a perder para siempre la posibilidad de conocer a mi nieto por mantener mi dignidad? Entonces viviré con las consecuencias de mis decisiones, le dije finalmente, como ellos tendrán que vivir con las suyas. 3 semanas después llegó la primera carta de Iker. Era breve, formal, casi como una carta de negocios. Estimada mamá, comenzaba, ni siquiera querida mamá. Te escribo para informarte que Jimena y yo nos estamos divorciando. Ella se fue con Leonardo a Guadalajara, y no he sabido nada más de ella. También quiero que sepas que he empezado a trabajar en una empresa de contabilidad y que estoy pagando departamento en la colonia Roma Norte. No te pido perdón porque sé que no lo merezco,
pero sí quiero que sepas que lamento profundamente todo lo que pasó. Lo leí 3 veces. No había calor en esas palabras. No había el Iker que yo había criado. Era como leer la carta de un extraño que había conocido vagamente en algún momento de su vida. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio y no la respondí. Un mes después, Damián Paredes vino a visitarme con noticias preocupantes. Clotilde, me dijo con cara seria, Iker está intentando impugnar legalmente tu decisión. Contrató un abogado y está alegando que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí, pero no tiene muchas posibilidades de éxito. Las pruebas del robo son irrefutables. Y además, las grabaciones las hiciste en tu propia casa. ¿Qué recomiendas? Que preparemos una defensa sólida. Pero también, Clotilde, tengo que preguntarte algo. ¿Estás completamente segura de que quieres llevar esto hasta las últimas consecuencias? Lo miré fijamente. ¿Me estás preguntando si quiero perdonar a mi hijo que intentó robarme y internarme? Te estoy preguntando si estás preparada para vivir el resto de tu vida sin él. Esa noche me quedé despierta pensando en la pregunta de Damián. ¿Estaba preparada para una vida sin Iker? ¿Sin la posibilidad de conocer a mis nietos? ¿Sin la familia que había sido el centro de mi existencia durante 30 años? La respuesta llegó 2 días después, cuando recibí una segunda carta de Iker. Esta vez no era formal, era desesperada. Mamá, escribía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que Jimena me mintió sobre el embarazo. No estaba embarazada, fue su último intento de manipularte. También quiero que sepas que me he dado cuenta de que todo lo que hice fue por cobardía, no por maldad. Tuve miedo de decepcionarte. Miedo de no ser el hijo perfecto que esperabas, y esa cobardía me llevó a tomar decisiones terribles. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido que si algún día puedes encontrar en tu corazón un lugar para mí, me lo hagas saber. Lloré al leer esa carta. Lloré por el hijo que había perdido, por los años que habíamos desperdiciado, por la familia rota que nunca se podría reparar completamente. Pero también me di cuenta de algo importante. Había ganado algo en todo este proceso. Había recuperado mi dignidad, mi poder, mi lugar en el mundo. Ya no era la viuda dependiente que fingía necesitar ayuda. Era Clotilde Rivas en toda su gloria. Empresaria, estratega, superviviente. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor, tomé una decisión final. Saqué mi teléfono y grabé un último mensaje. Iker, dije mirando directamente a la cámara. Si algún día decides buscarme para pedirme perdón sinceramente, sin abogados, sin condiciones, sin intentar justificar lo injustificable, tal vez podamos hablar, pero que quede claro, nunca volverás a tener acceso a mi dinero, nunca volverás a vivir en mi casa, y nunca volverás a tener mi confianza completa. Si puedes vivir con eso, entonces tal vez podamos construir una relación nueva, pero si no puedes, entonces es mejor que cada quien siga su camino. Guardé el video en mi teléfono, pero no lo envié. Era mi última carta, mi última estrategia. Y como toda buena estratega, sabía que hay cartas que se guardan para el momento perfecto. Mientras subía las escaleras hacia mi recámara, me detuve frente al retrato familiar que habíamos tomado 5 años atrás. Armando, Iker, Jimena y yo, sonriendo como si fuéramos la familia perfecta. La familia perfecta, murmuré. Era solo una ilusión, pero al mirarme en el espejo de mi habitación, vi algo que me gustó. Vi a una mujer fuerte, una mujer que había enfrentado la traición más dolorosa de su vida y había salido victoriosa. Sí, estaba sola, pero era la reina absoluta de su propio reino. Y a veces eso es más que suficiente.